Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119 por cuarta vez para considerar en esta mañana los versículos 25 hasta el versículo 32. Como lo hago a través de WhatsApp, animarles a aquellos que quieren durante la semana dedicar el tiempo para leer los ocho versículos que siguen, y estar meditando y aprendiendo. Algunos me comparten algunas fotos de lo que están escribiendo y aprendiendo, me anima mucho y aprendo cosas también, porque es lindo el hecho de observar, la observación. La observación es el aspecto más importante para entender la palabra de Dios, la observación, prestar atención al texto y volver a leerlo y volver a leerlo y luego corroborar escritura con escritura. Vamos a leer el versículo 25 hasta el versículo 32. Nuestro sermón hoy tiene que ver con el abatimiento. Abatida hasta el polvo está mi alma, dice el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Oramos. Señor, estamos agradecidos por la oportunidad de abrir las Escrituras y en esta hora pedimos que a este grupo de tus hijos y las personas aquí congregadas, tú les hables, Señor, a través de la Escritura. Que podamos tener un panorama más profundo del abatimiento y de los momentos de aflicción y de ansiedad en nuestras vidas a través de las Escrituras. Nos llena de gozo y nos llena de expectativa lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de estos textos tan antiguos, pero tan actuales para nosotros. Así que te pedimos que nos des una comprensión teológica a través de toda la Biblia de lo que es la aflicción y lo que es la depresión y lo que es la angustia y la tristeza del alma tan profunda. Desde los días de la creación del mundo y la entrada del pecado en el mundo, sabemos que el hombre, como las chispas se levantan para volar en el aire, el hombre así nace para la aflicción. Solo te rogamos, Señor, que nos ayudes a separar de nuestra mente todos los jolgorios y todas las risas y todas las cosas que nos da la vista, nos dan las cosas materiales y realmente vernos como somos y cómo iremos, Señor, a la eternidad. Como dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Señor, ayúdanos a estar desnudos ante tu presencia, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta y ver lo que es nuestra alma, aquella que realmente va a volver a Dios porque nuestro cuerpo volverá al polvo. Necesitamos cuidar nuestras almas, necesitamos examinar nuestras almas y necesitamos verla en profundidad a través de las Escrituras, a no esquivar, Señor, la realidad de que nuestras almas son eternas y que nuestras almas atraviesan diferentes momentos en nuestras vidas en los cuales a veces no tenemos respuesta, en los cuales a veces necesitamos una reflexión profunda de parte del Espíritu Santo para entender por qué atravesamos los momentos que atravesamos. No negando tu gracia, no negando la obra de Cristo, conociendo la cruz, conociendo que Jesús es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero aún así, Señor, todos los signos de pregunta que se elevan en nuestra alma, que no quisiéramos que nadie observe y que nadie vea, están allí presentes. Tú los ves, tú los sabes. Y así que oramos que nos instruyas hoy en tu ley. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga su palabra. Es una porción muy particular esta. En un momento vamos a... Tengo algo en mi boca, no me lo puedo sacar. La lengua no la voy a sacar. En un momento vamos a ver diferentes aspectos del corazón del salmista.
pero este es un hombre que está atravesando en este momento un estado de profunda ansiedad, aflicción y depresión también. La palabra depresión no aparece en la Biblia. Ayer alguien me preguntaba en un chat, porque vio algunos de los estados que puse, me dijo, pastor, ¿cómo describiría la depresión teológicamente? Y yo le dije Salmo 119, 25, abatimiento. Ahora vamos a ver por qué, abatimiento. Quien comienza a leer la Biblia desde el libro de Génesis y observa la maravilla de la creación y llega al capítulo 3 con la entrada del pecado, no tiene que olvidar que antes de que Dios le dijera a Adán los sufrimientos que él iba a tener, hizo una promesa, la promesa del Redentor. El nacimiento del Mesías está prometido en Génesis capítulo 3. Esa es la mejor noticia que tenemos en el libro de Génesis. Pero a partir de eso hay un desarrollo de la iniquidad del hombre y de la tristeza del hombre que no podemos ocultar a través de toda la Escritura. El problema es que los creyentes que creemos en la palabra de Dios y leemos la Biblia y vemos el Evangelio y vemos las victorias y el gozo de la salvación, olvidamos que la entrada del pecado en el mundo originó el desastre que nosotros tenemos hoy y las consecuencias por las cuales nosotros atravesamos. Vivimos en un mundo caído y ese es un principio importante para recordar en cualquiera de nuestros conflictos, aún como cristianos. Para los inconversos, para las personas que no tienen a Cristo y que no han sido salvadas, es necesario que sepan que el mundo está como está por causa del pecado que muestra el libro de Génesis y que avanza a través de toda la Biblia y como lo vemos hoy en realidad. Pero los creyentes tenemos la tendencia a olvidar, cuando hemos sido perdonados nuestros pecados, pensamos que se han terminado todos los problemas, pero Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que a medida que uno avanza en la lectura de la Biblia, si tiene eso en mente, se va a dar cuenta que encuentra personajes en las Escrituras, hombres de Dios, hombres temerosos de Dios, y mujeres también, que atravesaron momentos de profunda aflicción e incluso el deseo de morir. Jacob tuvo un gran temor, dice en Génesis capítulo 32, cuando batalló con Dios, y tenía temor de su hermano. José, dicen sus hermanos, cuando estaba en el pozo, dijeron, nosotros vimos la angustia con que él nos rogaba. Salmo 105 dice que su alma fue puesta en el hierro. David dice, me rodearon ligaduras de muerte, angustia y dolor había yo encontrado. Los salmos de David, muchos de ellos son salmos de lamento. Elías, un hombre que hizo estragos con su profecía en el reino del sur, dice la Escritura que este hombre deseaba morirse. Pablo dijo que tenía un aguijón en la carne, que había rogado 3 veces que Dios se lo quitara y no se lo quitó. Y Jesús dijo que su alma estaba muy angustiada en Getsemaní. Los dolores físicos nos pueden hacer acordar de la cruz, pero los dolores del alma, dijo alguien, nos hace eruditos en Getsemaní. Esta es la 4ª sección con la letra D, Dalet del alfabeto hebreo, y el pastor Charles Spurgeon definió esta sección en 4 palabras que para mí describen perfectamente el proceso por el cual el salmista atraviesa en esta oportunidad. Depresión, devoción, determinación y dependencia. Yo creo, al leer este salmo y a familiarizarme con el salmo, creo que el salmista no escribió este salmo en una sola sentada. Creo que son períodos, no tengo ningún argumento directo para decirlo, pero creo que son períodos, porque de lo contrario tendría cambios de ánimo muy rápidos que no los entenderíamos.
creo que escribió este salmo en períodos. Y en esta oportunidad, como en otras del salmo, pero en esta oportunidad especialmente, el salmista está con un gran abatimiento. Lo que realmente nos mantiene la atención en este momento y en todo el salmo es que el salmista relaciona toda su vida y las diferentes áreas de su vida siempre con la palabra de Dios. Y no tenemos que perder de vista esto. O sea, si vamos a hablar de la ansiedad y vamos a hablar un poco del abatimiento y del temor y todas estas cosas que están aquí, no tenemos que perder de vista que no es el tema principal. Simplemente está diciendo cómo la palabra de Dios, como en otros momentos, en diferentes áreas, como en momentos de gozo, la palabra de Dios fue para su vida lo más importante. Es interesante, esta semana leí un libro de las tristezas de Spurgeon, un libro corto. Es un pastor que hizo una recolección de todas las cosas que Spurgeon predicó, es un hombre del siglo XIX, todas las cosas que Spurgeon predicó y enseñó y dijo sobre la depresión. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, llevó cientos de miles de almas a Cristo. Sus libros y sus mensajes y sus escritos son de bendición todavía en todo el mundo, a todos los predicadores. Fue un hombre que vivió durante todo su ministerio en una vida depresiva. Su depresión comenzó a los 22 años. Su esposa estaba embarazada, hacía 10 meses que estaban casados, su esposa esperaba mellizos y tenía su casa llena de cajas y todo por la mudanza, porque estaban comenzando un ministerio. 22 años, estaba predicando, estaba por empezar a predicar y alguien gritó, ¡fuego, fuego! Y este hombre se quedó helado, clavado en el púlpito. 7 personas murieron quemadas, otros tantos sufrieron consecuencias de este accidente por el fuego. Y nunca más Spurgeon volvió a ser la misma persona. Próximo domingo y por los próximos domingos ni siquiera pudo subir al púlpito. 25 o 30 años después, todavía sufría de depresión. Si uno no sabe esto, no lo cree. Porque cuando uno lee, cuando uno escucha, y cuando uno escucha audiolibros o devocionales o lo que sea, uno no puede pensar que este hombre era un hombre con depresión. Pero era un hombre con depresión. Pero era un hombre que encontró en la palabra de Dios la respuesta para vivir su vida, ministrar la palabra de Dios, tener una escuela de predicadores, escribir tantos libros y tener tantos mensajes de la forma que lo hizo con un estado depresivo. Obviamente no vivía continuamente en un estado depresivo, pero hasta el final de sus vidas, incluso su cuerpo fue afectado por la depresión. Entonces no queremos perder de vista este aspecto porque en definitiva el enfoque del Salmo, como dije, es la palabra de Dios en torno a cualquier circunstancia de la vida, y eso es impresionante. Quiero que observen los primeros 4 versículos y vamos a hablar sobre la palabra de Dios y el abatimiento del alma. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, dice el versículo 25. Salomón, el rey Salomón, cuando edificó el templo y cuando lo dedicó, oró a Dios y dijo estas palabras, que en el momento que alguien necesitaba orar, podía ir y orar a Dios en esta casa, pero usó una expresión en cierto momento, cuando un hombre sintiere la plaga en su corazón. Esto tiene que ver con el abatimiento, esto tiene que ver con lo interno, esto tiene que ver con la vida interior, con el alma, tiene que ver con aquello que no vemos, pero que se siente, que sentimos, que pasamos, que sufrimos, que tenemos emociones. Salomón habla de la plaga del corazón. Y el salmista aquí utiliza la palabra abatido, abatida hasta el polvo está mi alma. Y es una traducción del hebreo que literalmente significa besar el polvo o apegarse al polvo. No tener distancia entre el polvo y el cuerpo. Eso es lo que está expresando aquí. Por eso digo que abatimiento es la expresión teológica, o como yo explicaría teológicamente la depresión. Es estar debajo.
La palabra deprimido viene del latín, en nuestro castellano viene del latín depressionis, que significa hundimiento. Nosotros lo usamos incluso en geografía, una depresión en el relieve o en el terreno. Es estar hundido. Y hay muchas personas que ven cristianos que ven la depresión o ven a personas con ansiedad o personas depresivas y tienen la tendencia a criticar y decir, los cristianos no pueden ser así. Si sos creyente no te puede pasar esto. Son personas que manejan la Biblia como manejamos nosotros. Han leído, pero creen que los salmos o que la vida de Elías o que pasaron situaciones de abatimiento, bueno, Dios lo ha dejado por algo en la Biblia. Lo ha dejado en la Biblia porque no hay otra forma de expresar lo que le pasa a un ser humano que vive en un mundo caído, aunque conozca a Dios. Sí tiene el recurso y eso es lo que queremos aprender hoy. Pero aquí estamos frente a un hombre con un abatimiento, una angustia y una profunda ansiedad, y yo diría estrés y por qué no temor, expresando lo que está expresando. Abatida hasta el polvo está mi alma, ni siquiera habla de su cuerpo. Es un problema del alma. Hay varias palabras que nosotros conocemos hoy día, que manejamos, que no están en la Biblia, por lo menos no todas ellas, pero el temor, la ansiedad, ataque de pánico, estrés. El temor básicamente te dice que una amenaza es real. Eso es lo que uno tiene miedo porque hay una amenaza real. La ansiedad es un poco más difícil de detectar y no se puede saber por qué nosotros nos sentimos amenazados y por lo general tiene demasiadas razones y uno no sabe por dónde comenzar, pero principalmente la ansiedad se provoca porque nosotros tenemos temor de lo que podría ocurrir. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Todo tiene que ver con el futuro. Eso es básicamente lo que produce la ansiedad. Es lo que puede pasar. Y todos tenemos un cierto estado de ansiedad en ciertos momentos de nuestra vida. Luego están los ataques de pánico, que ya vienen con síntomas físicos como el dolor de pecho, la falta de aire, y que muchas veces requiere atención médica, porque claro, afecta al cuerpo y el cuerpo ya es algo palpable, ¿no es cierto?, objetivo que uno puede tratar. Y después está el estrés, que en diferentes circunstancias y situaciones de presión, básicamente te dice que tenés que mandarte a mudar a 1000 kilómetros de distancia y olvidarte de todo lo que estás haciendo. Eso es lo que siente una persona que está estresada. Se quiere se quiere freír churro de otro lado, se quiere ir. En fin, cosas que todos hemos escuchado o experimentado o que son parte de nuestra vida cotidiana o la de otros que nosotros conocemos, que atraviesan por estas situaciones más frecuentemente que nos pasa a nosotros y en diferentes niveles de lo que nos puede pasar a nosotros. De todas maneras, sea cual sea el punto, nadie puede decir que no ha atravesado abatimiento en su alma, ya sea por cortos periodos de tiempo o por largos periodos de tiempo o por años. Aún conociendo a Cristo y el Evangelio, aún siendo una persona salvada y perdonada de sus pecados. No hay palabras para expresar cómo uno se siente en el abatimiento. Diríamos, las palabras son como personas en el medio del mar que no tienen salvavidas, se hunden. No hay palabras para expresar cómo uno se siente en el estado de ansiedad y de abatimiento. No puede expresarlas. Todas las palabras que quiere expresar se hunden como si no tuvieran un salvavidas. Spurgeon lo dijo de esta manera: la mente puede descender mucho más bajo que el cuerpo, pues en ella hay pozos sin fondo. La carne solo puede soportar un cierto número de heridas, porque finalmente muere. No más que eso. Pero el alma puede sangrar de 10.000 maneras y morir una y otra vez en cada hora. Solamente puede expresar esto alguien que atraviesa una gran depresión. El alma nunca muere, cada vez más profunda en tristeza y angustia. Y a través de estos 8 versículos, nosotros queremos encontrar, por supuesto, ayuda bíblica, algo de ayuda bíblica
que Dios nos ha dejado para sobreponernos a situaciones como la del salmista o situaciones similares. Así que yo te pido que estés orando en tu corazón si cuando estás leyendo el 25, el versículo 25 y estos textos decís, esto es parte de mi vida. Yo me he sentido así, abatido hasta el polvo, besando el piso, destruido, realmente deprimido. Quiero que sigamos al salmista porque muchas veces es más fácil vivir del lamento y la autoconsolación. A veces es fácil vivir de esa forma porque lo que ocurre, nosotros tenemos un corazón caído, pecaminoso, y lo que ocurre en momentos así es que preferimos vivir en la victimización que salir del problema, y hay una razón de esto. Naturalmente, sin la guía del Señor, nosotros vamos a inclinarnos a nuestros deseos y no a la palabra de Dios. Si fuera tan fácil obedecer la palabra de Dios, no habría mandatos, pero hay mandatos porque nuestra tendencia es a ser desobedientes, aparte de la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos la tendencia a veces a victimizarnos, a sentirnos o preferir estar en esta situación y decir, bueno, Dios me ama igual y Dios me va a sacar, pero buscar el rostro de Dios en oración es más difícil. La Biblia nos exhorta a orar. La Biblia nos exhorta a orar estando en aflicción. Si está alguno afligido, haga oración. Es un mandato. ¿Por qué? Porque naturalmente en la aflicción no oramos. O no oramos como deberíamos. O quizá porque orar o pedir oración es exponernos o hacernos vulnerables ante otros. Decirle, estoy en un estado de ansiedad. Estoy en un estado de aflicción. Estoy en un estado de angustia. Pero ¿cómo me vas a decir eso? Vos no sos el que lee la Biblia siempre, no sos el que confías en el Señor. ¿Cómo estás diciéndome eso? ¿Cómo es posible? Vos sos pastor. Bueno, Spurgeon le pasaba. El corazón es engañoso. Y ser vivificados por la palabra de Dios, como dice el salmista, abatí hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ser vivificados por la palabra de Dios implica cambios y sujeción a la voluntad de Dios, porque ser vivificados por la palabra de Dios puede significar la disciplina de Dios para nuestras vidas. Puede significar el examen de Dios en nuestras vidas y la confesión de pecados. Pero es mejor estar vivos que vivir en esta manera de ansiedad o en esta profunda ansiedad continuamente. Los que esperan en el Señor, dice Isaías, tendrán nuevas fuerzas. No así los que permanecen en el lamento continuo. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y esto significa, Señor, vivifícame con tu palabra. No vivir en el estado de, y bueno, estoy así, estoy desanimado, no tengo ganas de leer, estoy con mucho miedo, no sé qué me va a pasar, siento esto acá, me pasa esto acá, quizás lo que va a pasar en el futuro, y todas situaciones reales. Pero solamente los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas. Y si no, en el lamento no hay una sola nota de esperanza que podamos tener. Esta es una situación real. La del salmista es una situación real. Pero al mismo tiempo esta situación de angustia, y por eso me encanta esto, al mismo tiempo en esta situación de angustia, el salmista sabe que hay una forma de ser librado. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque en en Salmo 119, versículo 11, dice que guardó la palabra en su corazón. La persona que ha guardado la palabra en su corazón es la persona que aún en la angustia más profunda, tiene, como dice Cristo, el hombre que saca de su corazón tesoros, cosas nuevas y cosas viejas, tiene la posibilidad de encontrar respuestas a esto, aunque sea ve la luz al final del túnel. Y puede decir esto, es la persona que ha guardado, pero si no ha sido prudente como la hormiga de guardar alimento durante el invierno, cuando llegue el momento de la necesidad, no va a encontrar nada y va a pensar, ni siquiera le voy a pedir a Dios que me vivifique. Otra vez, ¿para qué? Si nadie me puede sacar de esto. Lee el Salmo 23 y cuando lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya lo leí 1000 veces esto. Tiene esa idea de leer los Salmos y leer las Escrituras y solamente ver la tinta.
Cuando Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, estaba citando Deuteronomio capítulo 8, y te afligió y te hizo tener hambre para que supieras lo que hay en tu corazón, y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo dijo eso porque él había escuchado a Dios decir eso. ¿Cuándo? Cuando lo leyó. Cuando leyó la Escritura, escuchó a Dios hablar a través de la Escritura, la guardó en su corazón y cuando fue en momento de necesidad, de angustia y necesidad, usó la Escritura y Dios le vivificó con su palabra. Me comentaba algunos que, no sé si han visto por ahí un reel que ha circulado de una mujer mayor que le están haciendo preguntas acerca de personas. ¿Conoces a Juan? ¿Conoces esto? ¿Conoces? Y decía, no. Pregunta, ¿quién es Jesús? Y ¡frua! Dijo todo la mujer. Jesús es mi Salvador. Jesús. ¿Cómo es posible eso? Precioso, ¿verdad? La palabra de Dios en el corazón, en el momento de profunda aflicción. Si yo me acuerdo de algo, si hay algo, no me acuerdo de ninguna otra cosa, pero me acuerdo de la Escritura. Ha guardado la palabra en el corazón y ahora tiene sus réditos. Por eso el salmista pide que ser vivificado con la Escritura. Señor, dame vida otra vez, que pueda volver a leer los textos de la Escritura que estoy acostumbrado a leer, el Evangelio de Juan o el Salmo 23, y lo vea de una forma diferente. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por eso el próximo paso que hace el salmista en versículo 26 es orar. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Y aquí viene el punto, porque, como dije recién, en momentos de angustia, en momentos de necesidad, no dan ni ganas de orar. ¿Cómo se pasa de la depresión profunda a una decisión de hacerle conocidos a Dios nuestros caminos? No es sencillo. Cualquier mandato de la Biblia es resistido, incluso el orar, el mandato a orar es resistido en momentos de aflicción. Entonces, manifestar nuestros caminos es como lo que Pablo dice a los Filipenses en capítulo 4, de hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la palabra ser conocidas, es como un cartel luminoso que uno ve en una calle céntrica, un cartel luminoso. Lo cierto es que está derramando su corazón delante de Dios. Y nuestras confesiones no son para que Dios conozca nuestros pecados y nuestras limitaciones, es para que nosotros las conozcamos, es para que nosotros se las expresemos a Dios, es para que nosotros hagamos audible lo que me está pasando, lo que está ocurriendo en mi vida. Y es cierto que no sabemos cómo orar muchas veces. No tenemos idea cómo orar. Por eso me gustan los salmos de las personas angustiadas, porque los salmos están llenos de metáforas. Nosotros usamos muchas metáforas para hablar a veces de nuestra condición. ¿Cómo estás? Estoy hecho percha, decimos. O estoy destruido. Y usamos metáforas porque queremos expresar algo y no tenemos palabras para hacerlo. Pero resulta que cuando vamos en oración, no lo hacemos a Dios. Y el salmista está diciendo, yo estoy abatido, estoy como en el polvo, estoy absolutamente hundido. Los salmistas usan esto muchísimas veces, expresarle a Dios de la manera que ¿cómo estás realmente delante del Señor? ¿Qué le vas a decir a Dios, estoy hecho percha? Y decíselo al Señor. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Estoy destruido, Señor, estoy reangustiado, estoy muy mal. Estoy hundido, no encuentro disfrute en tu palabra, no sé cómo voy a salir de esto, estoy hundido. Spurgeon no actuaba de otro modo. Escuchen, según él, nuestras depresiones de diversa índole nos asemejan a quienes atraviesan un desierto rugiente. Dice, soportamos inviernos, estamos machacados como un racimo pisado en el lagar. Entramos en un día de niebla, en medio de tormentas, como atrapados en un huracán. Las aguas se revuelven continuamente, ola sobre nuestras espaldas. Esa es una de las expresiones más clásicas de los salmos. Todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Si han estado en el mar y lo agarró una ola, se dan cuenta, esa es la sensación.
Somos como aquellos atormentados por el espanto, en la oscura mazmorra, sentados en el rincón de una chimenea, bajo una acumulación de dolores y debilidades y penas. Estamos sentados en tinieblas, como quien está helado y entumecido y sobre quien la muerte se arrastra lentamente. Somos como guerreros jadeantes y pobres soldados desfallecidos que claman por alivio de esta larga lucha de aflicción. Tenemos la lengua pegada al paladar, no sabemos qué decirle a Dios. Son metáforas, pero por favor, expresale a Dios tus caminos si estás en abatimiento. Igual que se lo dirías a otro amigo con quien tenés confianza y con quien le contás una y otra vez y estás esperando escribirle o algo porque sabés que la persona que te escucha, que te pone el hombro, decíselo a Dios. Es lo que dice el texto, te he manifestado mis caminos y me encanta, me has respondido. Precioso. Tenemos un varón de dolores que no fue respondido. Si quieren saber lo que Cristo le dijo a su Padre, lean el Salmo 22. Fuertes toros me han rodeado, han horadado mis manos y mis pies. Se lo expresó a Dios. Y luego dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Menciono esto porque vamos a ver ahora, Spurgeon mencionó, y en su vida, el varón de dolores, el Señor Jesucristo, la muerte de Cristo, el sufrimiento del Salvador, le ayudó a sobrellevar la aflicción. Porque una cosa típica es decirle a la gente, pero tener la esperanza en el cielo, la esperanza. Tenemos una casa no hecha de manos eternas en los cielos y la persona va a decir, pero yo sufro acá. A mí me está pasando acá, entonces no me malinterpreten, no es que no debemos tener esperanza y pensar en la esperanza, pero no me sirve mucho lo que va a pasar en el futuro. Yo necesito a alguien que me compadezca acá, y ese es Jesucristo. Yo sufrí lo mismo que vos. Yo soy un varón de dolores, yo te entiendo porque yo he sufrido el abandono, la tristeza, el dolor, la angustia, me dejaron todos. Pablo también dijo, todos me abandonaron. Entonces, necesitamos expresarle a Dios como sea en oración. Dios está llevándonos a oración, porque la Biblia dice, en su angustia me buscarán. La oración es parte del proceso en la recuperación del salmista. Luego dice, enséñame tus estatutos, porque es un reconocimiento de que en parte la condición de aflicción y la condición de ansiedad que estoy atravesando, en parte debe ser porque hay algo que yo no he aprendido todavía, porque nosotros estamos en una escuela toda la vida. Y los que pasan por situaciones adversas y situaciones difíciles y de angustias, saben que en momentos pueden decir que ahora están atravesando un problema, pero no es igual que antes, porque ahora tienen una promesa de la cual agarrarse, porque fueron enseñados por Dios. Miren, este texto me ha ayudado a través de estos meses o estos años de mi vida. Fueron enseñados por Dios, pero eso debería ser más a menudo que esporádicamente. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Esto es parte de lo que estamos viendo de la palabra de Dios y el abatimiento del alma, de expresarle a Dios cómo nos sentimos. Luego el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y esta petición está expresando que necesita entender para poder meditar. Enseñame, decía, vivificame con tu palabra. Luego enseñame y luego haceme entender. Porque yo puedo ir al colegio y me están enseñando, pero después tengo que pedirle que me ayude a entender. Una cosa es ser enseñado y otra cosa es entender lo que uno está escuchando. Entonces, hazme entender para poder meditar. El tema es que en momentos de angustia uno es enseñado que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no medita que el Salmo dice, confortará mi alma. Y la fe viene por el oír. Confortará mi alma. Dios promete confortarme.
Los salmistas, como el Salmo 77, como el Salmo 78, como el Salmo 105 y otros salmos, donde recuerdan las maravillas de Dios y meditan las maravillas de Dios, está relacionado con momentos de angustia. Si ustedes observan esos salmos, donde ellos hablan de acordarse de las maravillas de Dios, tanto David como Asaf y otros que escribieron los hijos de Coré, cuando hablan de angustias, también dicen que ellos van a meditar en las obras de Dios. Esto requiere tiempo, porque meditar no es lo mismo que leer. Significa parar, pensar, examinar. Y cuando un hombre entiende el camino de los preceptos divinos, nunca va a hablar sus propias palabras. Enséñame, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Voy a dejar de hablar de mis propias palabras. Pablo dice a los colosenses que cada uno está hinchado, está vanamente hinchado por su propia mente carnal y no se está haciendo de la cabeza que es Cristo. O sea, o yo estoy hinchado en mis pensamientos o yo me estoy haciendo de la cabeza que es el Señor Jesucristo, de quien recibo todo el alimento del Señor Jesucristo, de su palabra, meditando en Él. Es casi como su petición del versículo 18. El versículo 27 es casi como el versículo 18. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Necesito ver para meditar lo que me está diciendo. Estoy en abatimiento, estoy en angustia. La iluminación del alma, por medio del Espíritu Santo, permite ver lo que antes yo no podía ver. Y tal cual los cretenses, los árabes, de Hechos capítulo 2, versículo 11, cuando empezamos a ver, ¿qué empezamos a decir? Las maravillas de Dios. Empezamos a hablar las maravillas de Dios. Cuando veo como Dios quiere que yo vea en medio de aflicción. Hazme entender el camino de tus mandamientos. No solamente escucharlos. Hazme entender qué significa el Salmo 23.1. Hazme entender qué significa Isaías 41.10. Hazme entender qué significa Mateo 28, 18 al 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hazme entender esto, meditar, volver a repasar. Versículo 28. Es una confesión similar a la del versículo 25. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. El hebreo, la palabra ansiedad allí, la palabra deshacer, es algo que se llueve. Como dice en Eclesiastés, por la pereza se llueve la casa. O cuando hablan los salmos que derrama su alma delante de Dios. O como nuestra vida se derrama como aguas, esa es la idea de deshacerse. Está como el agua derramada. La vida está como el agua derramada. Y Spurgeon dijo que las lágrimas son la destilación del corazón. Cuando un hombre llora, desperdicia toda su alma completamente. Desperdicia en el sentido que la pierde completamente. Pero es mejor deshacerse en el dolor que endurecerse en la impenitencia. Es mejor llorar que ser duro de corazón y no reconocer el pecado o la situación por la cual estoy atravesando. Así que en esta misma situación también la palabra guardada en el corazón es la única que va a sustentar el alma que está deshecha, porque dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Yo no sé en cuántas oportunidades te sentís así. Yo me siento, a veces son periodos muy cortos, a veces son horas, a veces son algunos días, a veces es un momento en el día donde uno siente que está deshecho, que uno como que ve todo negro, ¿verdad? Pero el salmista nunca vio todo negro. El salmista siempre vio la palabra, la luz al final del túnel, la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos rescatar. Pero no estamos negando que la pasó mal. No estamos negando que tenía ansiedad. No estamos negando que eso existe. No estamos negando que no existe el abatimiento y todas las cosas que nosotros sabemos que pasan muchas personas y nosotros en mayor o menor grado. La palabra de Dios y el abatimiento del alma. Pero noten ahora la palabra de Dios y la determinación del alma en versículos 29 hasta el versículo 32. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. El camino de la mentira. Aparta de mí el camino de la mentira. Y alguien lee esto y dice, bueno, que yo no sea mentiroso. No, leamos en contexto, ¿qué está diciendo el salmista? Porque el salmista se ha creído muchas cosas.
Cuando uno está en situaciones de angustia, empieza a creer muchas cosas. Y él quiere dejar de seguir la mentira, dejar de creer lo que el corazón le inventa sobre su vida. Te vas a morir. Bueno, sabemos que nos vamos a morir, sí, nos vamos a morir, pero esta es la última. No salís de esta. ¿Dios? No. Dios, en tu caso, especialmente en tu caso, yo sé que todo el mundo ha hablado y que encontrás situaciones, pero tu caso realmente es único. Les digo porque yo pasé eso. En mi adolescencia, cuando yo tenía duda de mi salvación, yo leía un montón de personas que tenían duda de salvación. Mi esposa lo sabe, éramos novios. Yo lloraba, amar, y leía historias de duda de salvación, pero siempre hay algo que decía, sí, pero es distinto. Tu caso es distinto. El tuyo, no hay nadie en el mundo que sea así. Tus circunstancias son las únicas. Lo que te va a ocurrir a vos porque es diferente. Esas son las mentiras. Esas son las mentiras. También puede ser que alguien crea la mentira que sugiere el tener una sensación de que Dios está lejos y que esto es una indicación de que eso es verdad. Dios está lejos. Y esto que te está pasando es una indicación de que es cierto. Pero la esperanza no radica en nuestra habilidad de perseverar en un buen estado de ánimo. Gracias a Dios, nuestra esperanza radica en que Dios tiene la capacidad de sustentarnos y sostenernos. No tiene que ver conmigo. Porque ya lo sabemos, si fuera por mí, si fuera por tu vida, estamos al horno, como decimos. Pero no tiene mi condición de cómo yo me sienta, de que yo me siento que Dios no está, no tiene nada que ver. Si yo sintiera que Dios está, tampoco tendría nada que ver. No tiene nada que ver con cómo yo me sienta, tiene que ver con cómo Dios es. Tiene que ver cómo Dios cuida, cómo Dios me sostiene. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia, concédeme tu ley, Dios, ten misericordia de este corazón tan corrupto, que tiene ideas de Dios que son idolatría, que en pocas palabras estamos haciéndonos de Dios una idea que la Biblia no presenta. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. No hay una pizca de cambio en eso. No me hables de cómo te sentís. Yo pagué el precio de la vida de mi propio hijo, yo te compré, son míos. Nadie te va a arrebatar de mi mano. Pero creemos estas mentiras en más de una oportunidad, porque siempre viene de alguna manera. Siempre viene con algún moño, una vuelta de cordón. Satanás lo hace porque ya nos conoce el ser humano desde la caída de Adán. Sabe cómo hacerlo. Sabe cómo acusar delante de Dios. Por eso siempre digo que el ser humano y sus sufrimientos tienen una respuesta en el libro de Job, porque fue la primera respuesta que Dios le dio al hombre sobre la pregunta más importante que se hace en la vida, de cómo se va a justificar y cómo hacemos con el sufrimiento. Ahí tenés el libro de Job. Perdió todos sus hijos, 10 hijos, perdió toda su hacienda, perdió toda su salud, tenía una acusación de parte de Satanás. Sin embargo, Dios le sacó adelante. Así que no sé qué te va a pasar. Difícilmente nosotros, aquí en este lugar, perdamos 10 hijos, ¿verdad? Difícilmente nosotros vayamos a tener las aflicciones físicas que tuvo Job. Pero por cosas menores, y aunque no es la cantidad lo que hace la diferencia del sufrimiento, pero la realidad es que nos pone delante de un nivel y nos dice, mirá, Dios fue fiel con esta persona. Dios tiene capacidad para sostenernos y lo hace. Nota en versículo 30, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. A veces existe una falta de determinación, una determinación clara, una determinación específica que indica que la verdad de Dios ha sido escogida. O sea, no quiero creer más de esto, pero a su vez yo voy a tomar una decisión de creer lo que Dios me ha dicho en su palabra. Por ejemplo, una verdad para recoger y una verdad para escoger en nuestra vida, en momentos de ansiedad, es 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Es una pérdida de tiempo, preocuparse por el pasado que no podés cambiar, dijo Martin Lloyd-Jones. Pero es igualmente erróneo preocuparse por el futuro que por el momento es incierto. Entonces hay personas que están ocupadas del pasado y viven angustiadas por lo que ocurrió en el pasado, y también se están preocupados por lo que va a hacer en el futuro y viven en dos puntas, y el presente lo viven como amargados y lo viven como miserables, ¿verdad? Pero en 2 de Timoteo 1:7 tenemos ayudas. Dios nos dio el Espíritu Santo. Y si sufrimos de una manifestación particular de depresión espiritual, es nuestro fracaso no darnos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado el don del Espíritu Santo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo produce estas cosas en nosotros. El mayor enemigo de esto es la pequeña palabra que nosotros usamos cuando escuchamos promesas, verdades que queremos escoger, o que alguien nos presenta con la escritura. Mirá, te quiero leer un texto para ayudarte. La primera palabra de 4 letras, que es el mayor obstáculo, es la palabra pero. Sí, pero está conversando con alguien que está pasando un momento de dificultad y le expresa, mirá la escritura y dice, sí, pero lo que pasa es que, ¿no? Pero no sabes cómo, pero ahí parece imperceptible, porque la persona está hablando y uno le está escuchando y quiere animar, pero está diciendo, pero no sabes cómo, y está ahí, pero. Y el Espíritu Santo dice, pará, yo te voy a decir un pero tenés el Espíritu Santo. Este es el pero de Dios. El Espíritu Santo está en tu vida. Y es un espíritu de poder, que eso es justamente lo que el Señor nos ha prometido. El Espíritu Santo es un espíritu de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Capacidad de resistir, capacidad de avanzar, capacidad de soportar, poder. También de amor. Y esto tiene que ver con el prójimo y tiene que ver con Dios. Se ve que el Espíritu Santo no está produciendo un fruto de amor en la vida de la persona que no quiere ser vivificado por la palabra de Dios, que está decidido a vivir en la ansiedad y creer la mentira, porque siempre está hablando de sus problemas, y cuando está hablando con otra persona no pasan 2 minutos en que empieza a hablarle de sus problemas, pero nunca tiene la capacidad de escuchar los problemas del otro. Y a todos nos pasa de una u otra manera muchas veces. Escuchen la conversación, están hablando y dicen, ¿cómo anduviste esta semana? Mucho problema. Ah, sí, yo también estuve. Nunca le pregunta, ah, sí, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Siempre estamos hablando de nosotros y nuestros problemas. No está preocupado por el otro, por la ansiedad del otro. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo para eso. Y por supuesto, esto fue lo que el apóstol Pablo sintió, no solamente del amor hacia el otro, sino el amor de Dios. Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Si así lo lee al revés, está diciendo, Él me amó, se entregó a sí mismo por mí, así que ahora ya no vivo más en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó. Judas dice, conservaos en el amor de Dios, como un frasco de conserva, ahí adentro, conservaos en el amor de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de comunicarnos a nosotros. Y por supuesto también el Espíritu Santo provee, que es fruto del Espíritu, el dominio propio. Dominio propio. No voy a aceptar esto. No voy a seguir en esta condición. Voy a creer la palabra. Yo escogí el camino de la verdad. Yo escojo creerle a Dios. Yo escojo confiar en Dios. No, vamos a morir en el naufragio, dijeron en Hechos capítulo 28. No va a morir nadie, dijo Pablo. Porque hoy ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy a quien sirvo. Me dijo, no, Pablo, no temas. Dios te ha concedido todos acá. Listo. Eso es lo que Dios dice. Por eso necesitas memorizar la Escritura. Porque quizás Dios quiere que estés, como ahora vamos a ver el próximo versículo, Dios quiere que te agarres
de un texto muy importante para tu vida. Y eso es el versículo, bueno, volviendo al versículo 30, poner la palabra de Dios delante, como dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí, poner la palabra de Dios delante y decir, mira, estoy perdido, saco el celular, pongo el GPS y lo pongo ahí para verlo. O sea, la quiero delante, quiero que me guíe, quiero que me dirija, es una hoja de ruta, no quiero retomar el camino a la mentira, porque me distraigo. Si no miro el mapa me distraigo. Así que tomar los recaudos necesarios para poder andar en el camino a la verdad. Y eso es la memorización de la Escritura. Y cuando te agarran los estados depresivos o te agarran los momentos de distracción, recordá un texto que estás memorizando, repetilo, cantalo, no sé, pero usá la palabra de Dios. Estamos en un mundo caído, otra vez hermanos, les repito, estamos en un mundo caído. La tendencia es a desanimarnos, la tendencia es a decaer, pero Dios nos ha vivificado por su palabra. Por eso requiere una decisión personal de la voluntad. Yo escogí el camino de la verdad. Claro que esto es una decisión personal, pero es el contraste entre ambos caminos, el camino de la mentira y el camino de la verdad. No se puede vivir y practicar la santidad con un deseo descuidado. Si leo, si no leo, hoy no importa, si estoy memorizando, memorizo, si no, qué sé yo. No se puede. Acá está tomando una determinación el salmista, es deliberada, firme, disciplinada, requiere esfuerzo, porque el camino es angosto y la puerta es estrecha, hermanos. La vida cristiana es la vida de Dios en un mundo caído. Esa es la realidad, luz versus tinieblas. Se requiere esfuerzo. No para ser salvos, sino para andar en este mundo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Pablo hizo una lista? Porque dice, estas son cosas reales, que tienden a hacernos pensar que el amor de Dios no va a ser real en nuestra vida, pero no pueden separarnos. Pero hay una batalla. Versículo 31, es la misma palabra del versículo 25, abatí hasta el polvo, aquí dice, me he apegado a tus testimonios, miren qué interesante, porque desde el versículo 25 al 32, si lo han notado, hay un proceso de cómo este hombre sale de este problema, o cómo por así decirlo, sale, que aunque viva en una vida de angustias, ¿cómo hace para salir a flote? ¿Cómo hace para que sus palabras tengan un salvavidas, para que pueda persistir? Bueno, dice, comienza a pegarse a Dios, adherido. La idea de este texto, versículo 31, es perseverancia. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, estoy pegado a tu palabra. Es una de las evidencias de la vida transformada, que es la persona que persevera, que se levanta, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, que sale de esta situación, que vuelve a confiar en Dios. No va a ser avergonzado porque está seguro de que Dios va a hacer lo que prometió hacer con su vida. Apegarse a los testimonios de Dios. En el libro de Deuteronomio dice que tenían que tenerlo como frontales entre tus ojos. Tenía que llevarlo en sus manos. Cuando se levante, cuando se acueste, cuando ande por la casa, por el camino, eso es apegado a sus testimonios. Y ellos no tenían un escrito como nosotros tenemos. Así que tenían que memorizarlo y tenían que repetirlo. Y la repetición es muy importante para la memorización, para que los chicos lo escuchen también. Pero está apegado a sus testimonios. Se apega a la palabra de Dios. Esto es la realidad, es la perseverancia. Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No hay un solo hijo de Dios que haya encontrado un camino de vergüenza cuando ha confiado plenamente en lo que Dios ha dicho. Ni uno solo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Porque van a venir burladores. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
David vivió eso. ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas el pan que comí todos los días. Y me acusaban. Señor, que no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Y finalmente el versículo 32, esto es fabuloso. Porque el hombre que está pegado al polvo y abatido, en versículo 25, ahora está corriendo. Está corriendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pueda correr? Bueno, lo sabe porque Dios ha ensanchado su corazón. Dios ha ensanchado su corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dios ensancha el corazón y tendrá cada vez más chances de vivir empapado de su palabra. La decisión que tomó en versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ahora está dando resultados abundantes. No quiere pecar contra Dios. Y Dios ensancha su corazón. Es como el corazón de Salomón que Dios ensanchó, le dio anchura como la arena del mar. Esa es la palabra usada allí. Pero déjenme darles una ilustración práctica de la Escritura, de lo que yo entiendo un corazón ensanchado, de lo que yo entiendo de alguien que está corriendo por el camino. Porque el Salmo empieza diciendo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Siempre habla de andar, pero aquí habla de correr en los caminos. Entonces hay una figura poética, pero también para que nosotros imaginemos que es superlativo, ¿no? Está diciendo ya no es caminar solamente, sino es correr. Entonces quiero darles una ilustración bíblica, un ejemplo práctico para que ustedes vayan en sus mentes y digan, ¿qué significa correr por los mandamientos de Dios? Y he pensado esta semana y estaba meditando en la vida del rey Josías. Josías empezó a reinar a los 8 años y dice la Escritura que comenzó a buscar y anduvo en el camino de David su padre desde los 8 años. Y a los 16 años Josías decidió limpiar el templo. O sea, cualquier otro de los reyes que ustedes ven que tenían esa edad ya eran malos desde su niñez, pecaban contra Dios. Pero Josías desde su niñez estaba buscando a Dios y en su adolescencia estaba limpiando el templo. Y realmente lo hacía con muchas ganas. Ahí era diferente a cualquier otro rey, y cualquier otro niño y cualquier otro adolescente de su edad. Pero lo que pasó es que en la limpieza del templo encontraron la palabra de Dios, encontraron el libro. Y cuando lo leyeron, le leyeron a Josías la ley. Josías rasgó sus vestidos con 22 años, rasgó sus vestidos, rasgó su ropa, comenzó a llorar delante de Dios. Estaba afligido profundamente, pero lo que pasó después de que Dios le habló a través de la profetisa Hulda, y le dijo, yo he visto tu corazón, se enterneció tu corazón, y no va a pasar en tus días. Lo que pasó después con Josías, a mí me enseña que él comenzó a correr por los caminos de Dios. Porque ¿saben lo que hizo? Al escuchar la palabra de Dios, decidió celebrar la Pascua. Dice que no se hizo una Pascua semejante a esta jamás, en todo Israel. Y pensando acerca de esto, pensando en Josías, y pensando en la manera que ensanchó su corazón, yo creo que realmente el salmista encontró que Dios vivificó su alma en sus caminos. Porque otra expresión de vivificar es avivamiento. Y muchas veces nuestra lectura de la Biblia, nuestra visión de la vida cristiana, es tan nominal, tan a los Josías de estoy arreglando todo, estoy haciendo esto y lo otro, pero cuando Dios abre nuestros ojos, de repente empezamos a llorar de angustia de lo que no hemos visto, de que no estamos haciendo lo que Dios quiere, que mi vida no está a punto con las Escrituras, no estoy a tono, no estoy equilibrado con las Escrituras. Comienza a llorar mi alma y Dios ensancha mi corazón. Por eso lo que ocurre, se ensancha el corazón.
La mente se ensancha, empiezo a ver la Escritura como lo veo, y empiezo a correr por los caminos de Dios, empiezo a correr por su palabra, empiezo a ver cosas que antes no veía. Mi vida de oración cambia, mi vida de lectura cambia, mi evangelismo cambia, mi trabajo cambia, mi forma mi escala de valores cambia. Busco a Dios con todo mi corazón. Esa es la verdad. De estar abatido hasta el polvo, terminás corriendo en tu vida. Ese es el cambio, es la obra del Espíritu Santo, es lo que hace con los corazones que realmente se disponen como este salmista. No que niegan lo que les está pasando, se lo dicen a Dios, estoy mal, te he manifestado mis caminos. Así que mi pregunta para esta mañana es, ¿sos una persona tendiente a la ansiedad, al desánimo, a la depresión, al abatimiento? ¿Poco o largo? La pregunta es, número 1, si se lo estás manifestando a Dios, con las palabras que tengas. Número 2, si estás pidiendo oración por esto a otros. No importa lo que piensen de vos. Sos valiente si se lo pedís. Mirá, yo padezco esto. Necesito oración porque no estoy bien. Estoy desanimado. Tampoco te digo que lo digas en todos los chats y en todo el Facebook, ¿no? Pero que lo compartas con otros y le digas. Y en tercer lugar, te pregunto si estás apegándote a la palabra de Dios y dejar de creer las mentiras que de Dios te da Satanás y te dice que está muy lejos. No está lejos, está en tu corazón. Te ha salvado, el Espíritu Santo está en tu vida. Poder, amor, dominio propio. Está ahí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y finalmente, si vivís una vida de depresión, angustia y nunca has visto a Cristo, te quiero decir que Él es el varón de dolores experimentado en quebranto. Él sabe cómo sobrellevar la carga, a tal punto que Él murió en la cruz y resucitó. Él vivió los terrores del infierno para que no los tengas que vivir vos. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Esto es dejar de vivir como estás viviendo y tener un cambio de mente y creer en Jesucristo, que Él es quien puede consolar tu alma. Su nombre es Consejero. Y el nombre de aquel que es igual a Él, porque Cristo dijo, os enviaré un Consolador, uno igual a mí, alás, dice en Juan capítulo, la palabra en griego es alás, uno igual a mí, es el Consolador, el Paracleto, el que está al lado. El Espíritu Santo es enviado a los corazones de aquellos que creen y pueden llamarle a Dios Abba Padre, papito mío, en el momento de la conversión. Y Dios no desampara a los que le buscan. Así que para tener consuelo de Dios necesitas tener a Dios como Padre primero. Y para tener a Dios como Padre tienes que arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesucristo. Y entonces vas a tener un Dios que te va a ayudar a salir del abatimiento. Y si sos hijo de Dios, ya tenés las cosas, el recurso para esto. Lee los salmos en oración y expresarle a Dios lo que tengas. Y como Spurgeon, que vivió toda su vida en un estado depresivo, puede decir, yo encontré en Cristo y su palabra siempre, siempre el recurso divino para seguir adelante en esta vida de aflicción. Dios no va a hacer la diferencia con tu vida. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Honramos tu nombre por el Señor Jesucristo que nos conoce. Es un Salvador precioso. Es un Salvador que fue abatido, que fue quebrantado, que fue escupido, que fue golpeado, que fue dejado de lado, que fue malinterpretado, que soportó toda tu ira, que se quedó absolutamente solo. Y tu palabra dice que es uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay enseñador semejante a ti, Señor. Y no hay nadie que haya vivido una angustia más grande que la que Cristo sufrió. Por eso te agradecemos porque nos entiendes. Te pido por hermanos en Cristo, amados en este lugar, que atraviesan periodos cortos o largos de angustias, de momentos depresivos, de aflicción. En primer lugar, te ruego por ellos para que no crean la mentira de Satanás, de que esa condición en que están demuestra que no te conocen.
tal cosa no es cierto. Que tú apartes eso porque son muy amados por parte tuya. Y en segundo lugar, te pido que les ayudes a apegarse a tu palabra al punto de llegar a correr por el camino de tus mandamientos. Que la Biblia tenga un nuevo impacto en sus corazones. Que de rodillas puedan leer los salmos y puedan leer estos textos y memorizarlos y guardarlos en su corazón y ser vivificados por ti, Señor, ser enseñados por ti, recibir en tu misericordia, recibir la ley en sus corazones. Y de esta forma, Señor, demostrar al mundo que en este mundo caído hay personas salvadas, transformadas, que aunque pasan por aflicciones, tienen un recurso tremendo en la persona de Cristo Jesús. Gracias te damos por estas verdades. Aplícalas a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.